dones que hay en mí. Con tu voz, vida tras tus promesas nunca falla, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Hay una verdad que quiero que quede grabada en sus corazones ya empezando ahorita, y es que la palabra de Dios es la receta para controlar tus antojos. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien, quiero hacer unas preguntas a una de las chicas. Vamos a ver si está Suani. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Bueno, Sí, Suani, María. contanos. ¿Alguna vez has estado a dieta? Sí. Muy bien, ajá. Contanos cuáles fueron algunas de las cosas a las que tuviste que renunciar, abstenerte. Comida, bebida. ¿Suani? Sí. Sí, la verdad sí renuncié a muchas cosas. Ajá. Fue como a las bebidas, la Coca-Cola, los refrescos, todo tipo de que tenga soda. También Ajá. a las hamburguesas, a la harina, a las pizzas.
A muchas cosas, la verdad, Sí. todo que tenga grasa. Ah, bueno. ¿Y fue difícil al principio decir no? La verdad, no, porque yo dije de que no lo iba a hacer y me propuse a que no lo iba a hacer y no lo volví a hacer, entonces como que era algo que yo quería, entonces no se me fue difícil porque yo tenía un objetivo, entonces cuando tenemos un objetivo creo que no nos es difícil hacer las cosas. Muy bien. Bueno, chicos, aquí podemos ver que Suani tuvo autocontrol sobre sí misma y que a lo largo de su dieta estuvo tentada a innumerables comidas, a bebidas. Bueno, yo con la coca, díganme a mí, yo no podría resistirme. No sé, tendrían que hacerme un exorcismo para quitarme la coca, digo yo. Pero bueno, chicos, estamos, como dijo Denis, en la lección final de la serie Días para Entrenar. En las primeras 3 lecciones discutimos varias disciplinas espirituales que nos ayudan a ser más como Cristo. Hoy cerramos la serie con la lección Eres lo que comes. Algo que podemos decir de Jesús es que fue autodisciplinado. Y esto significa tener control sobre tus acciones. Cuando aprendemos a decir no a la tentación, estamos demostrando que tenemos control sobre nosotros mismos, ¿verdad? Hoy nos enfocaremos en un evento bastante único en la vida de Jesús, que nos ayudará a descubrir que la palabra de Dios es la receta para controlar tus antojos. Como jóvenes cristianos necesitamos tener autocontrol para ser más como Jesús. En Proverbios 25-28 nos dicen, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. En la medida en que nos equipamos de la palabra de Dios, nos acercamos más a Él, estamos más preparados para enfrentar la tentación, así como los atletas que se vuelven más fuertes, más rápidos y mejores. De igual manera, nosotros debemos aprender a controlar nuestros antojos. Hoy veremos cómo Jesús venció las tentaciones y aprenderemos cómo nosotros también podemos vencer el pecado al confiar en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 estaremos viendo cómo Satanás intentó que Jesús pecara. Y para eso vamos a ver la estrategia de Satanás como primer punto. Bueno, a Satanás se le conoce como el padre de la mentira. Se le ha conocido así. Y como un león que busca su comida. En primera de Pedro 5:8 dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la estrategia de Satanás era atacar los apetitos potenciales de Jesús. Y nos referimos a deseos físicos, deseos emocionales y el deseo de control. Y vamos a darle un vistazo a cada uno de ellos. Con el primero, él usa lo físico. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 4, y Katie nos hará el favor de leer el versículo número 1 Dice, al 3. entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde sería tentado por Satanás, y pasó 40 días y noches sin comer. Era obvio que Jesús tenía mucha hambre, y fue en ese preciso momento, miren qué astuto es Satanás, fue en ese momento cuando Satanás se presentó y le lanzó la idea para solucionar su problema, y le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús le dijo que no lo iba a hacer. ¿Por qué se dirán ustedes? Bueno, Satanás estaba tratando, en primer lugar, de hacer que Jesús le obedeciera a él. En segundo lugar, que Jesús no le diera la gloria al Padre.
sino a sí mismo. Y miren qué cosa, porque Satanás no ha cambiado de estrategia. Hace lo mismo con nosotros y nos mete la idea, por ejemplo, que podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, lo cual sabemos que no es la voluntad de Dios, porque Dios diseñó el matrimonio dentro de los límites, diseñó el sexo dentro de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer. También nos puede meter la idea de que no debemos hacer trampa en los exámenes. Y les voy a decir que, pues, que no se puede hacer, no es posible, pues, porque la falta de honestidad no honra a Dios. Muy bien, Satanás usa nuestros apetitos físicos para desviarnos, pero también usa las emociones. Ahora vamos a ver el versículo 5 al 6 y le voy a pedir a Kevin que me los lea. Bueno, Stephanie, ¿tenés la cita? Sí, ¿cuál dijiste? El que está aquí, ¿verdad? Sí, el capítulo 4, versículos 5 al 6. Ok, entonces dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Muy bien. Satanás llevó a Jesús a la cima del templo, tratando de que él saltara desde del pináculo. El pináculo sería la parte más alta de un edificio. Y fue ahí, en ese momento, donde Satanás le citó la palabra de Dios a Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Satanás quería que Jesús tentara a Dios y que al saltar, que Dios le demostrara a Jesús que se preocupaba por su hijo, que lo cuidaría. Pero una vez más Jesús reconoció cómo Satanás estaba manipulando las escrituras y tentando a Dios. ¿Alguna vez has escuchado a alguien usar la Biblia para justificar lo que dice o lo que hace? En otras palabras, hacen que la Biblia diga algo que no quiere decir. Por ejemplo, alguien diría, la palabra de Dios dice que no nos amemos solo de palabras, sino de hechos y en verdad. Y ahí es donde el chavo le pide a la chava, ¿qué creen ustedes? La prueba del amor. ¿Qué les parece? Otro diría, la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada. Y ahí andan retando al COVID-19 sin usar ninguna medida de bioseguridad, diciendo que porque son hijos de Dios, el COVID no los va a tocar. Bueno, sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho? Hacen que las escrituras digan algo que en realidad no dicen. Bueno, ya vimos dos apetitos potenciales, físicos y emocional. Ahora veremos la ambición. Él usa la ambición. Ahora veremos los versículos 8 al 9 que nos hará el favor, Melissa. Hola, buenas noches. Espérame, ya lo busco, Mari. Está bien. Dice Mateo 4:8. Otra vez le pasa el diablo un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. El 9. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí muy concluye. Bien. Gracias, Meli. Al dar estas naciones a Jesús, Satanás estaba diciendo que Jesús podía gobernar sobre ellas. El problema no habría sido de que las naciones se inclinaran ante Jesús, sino la idolatría. Al adorar a Satanás, Jesús pudo haber obtenido todas las naciones del mundo, pero al hacerlo, habría perdido todo lo que tiene un valor eterno. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz y resucitar entre los muertos, pero Satanás estaba proponiéndole que si lo adoraba, gobernaría las naciones sin sufrir la agonía de la cruz. Pero el plan de Dios era que su hijo muriera en la cruz. De lo contrario, toda la humanidad, todos nosotros estaríamos condenados eternamente.
Satanás tratará de convencerte de que obtengas las cosas de manera incorrecta. Hoy en día hay una filosofía en el mundo que dice, el fin justifica los medios. En otras palabras, siempre que el resultado sea algo bueno, los medios o la forma en que obtuviste esos resultados realmente no importan. Algunos jóvenes piensan que está bien comprometer los principios bíblicos para lograr sus deseos. Algunos dicen, si Jesús convirtió el agua en vino, yo también puedo ir a fiestas donde se consume alcohol y drogas. Nadie de nosotros está obligado a pecar con tales prácticas, pues en Dios encontramos nuestra verdadera satisfacción. Jesús dijo, no, a toda tentación que vino sobre él. Sigamos su ejemplo. ¿Pero cómo? Estamos a punto de conocer con Zaira que la palabra de Dios es la receta para controlar tus antojos. Así es, María. ¿Cuál fue la receta que utilizó el Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás? Pues hoy vamos a prestar atención al ejemplo que Jesús nos da a cada uno de nosotros para resistir a las tentaciones de Satanás, porque cada uno de nosotros pues somos tentados. Y si Él siempre citó la Biblia, siempre citó versículos específicos para ese tipo de tentación que Él estaba teniendo. ¿Te acuerdas lo que decía Marian? Lo que Satanás le decía a Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Pues Jesús utilizó el Antiguo Testamento en Deuteronomio 8:3 y citó, y te ha afligido y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ahí fue como pudo Dios vencer la tentación que le puso Satanás. Él fue el ejemplo, ese fue uno de los ejemplos que nos da a nosotros para cómo vencer las tentaciones que Satanás nos pueda dar. Ahora, pero también cuando Satanás le dijo, salta de ese pináculo, Jesús también citó el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:16 y le dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentáis. En Deuteronomio 6:16 lo podemos encontrar. O sea que Jesús siempre citaba la palabra del Señor. Nosotros siempre debemos de citar palabras del Señor para poder vencer esos tentaciones que también podamos tener por medio de Satanás. Cuando Satanás le dijo a Jesús, te doy todos los reinos de este mundo si me adoras, Jesús le dijo en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Esa fue la respuesta que le dijo Jesús cuando Satanás se le presentó en el Nuevo Testamento, en Mateo, como lo habíamos estudiado con Mariam. Aquí podemos ver la importancia también del Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es la receta para controlar nuestros antojos. Jesús nos da un gran ejemplo de cómo manejar las tentaciones citando las Escrituras. Siempre debemos de permitir que la Biblia nos ayude a aprender el apetito para las cosas que son pecaminosas y llenarnos de la verdad, de la palabra del Señor, cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros debemos de identificar nuestros antojos. ¿Sabes por qué debes de identificar tus antojos? Como decía Suani, no, yo pues decidí no hacerlo, no comer más. Entonces, Satanás busca tus debilidades. Si tú tienes una debilidad de malos pensamientos, Satanás puede atacarte y puede tentarte a hacer algo incorrecto. Tú debes de identificar cada uno de esos antojos que puedas tener. Nosotros como jóvenes, pues a veces podemos tener que nadie nos quiere, que queremos suicidarnos, que
estamos pasando por muchas tentaciones y nadie nos comprende, pues debemos de identificar esos tipos de antojos que tenemos, o sea, esos tipos de debilidades que caminamos cada día y Satanás pues por ahí nos puede atacar. Pero si tú las identificas y buscas un versículo para poder fortalecerte en ese momento de debilidad, créeme que el Señor Jesús va a estar contigo para fortalecerte. Y eso es lo que nos enseña, esa es la enseñanza que Jesús nos da cuando Satanás se le presenta. O sea, él cita la palabra del Señor. Él estaba débil porque no había comido, pero estaba fortalecido porque estaba en la presencia del Señor esos 40 días. Entonces, nosotros debemos de tener esa fortaleza para que el enemigo, cuando llegue pues a debilitarnos, tengamos cómo responder y tengamos las respuestas correctas, los ingredientes correctos. Nosotros debemos de reunir esos ingredientes correctos para poder guardar la palabra del Señor. Como te había dicho, la palabra de Dios es la defensa contra las tentaciones que nosotros podamos enfrentar. ¿Cuáles son esos ingredientes que debemos de reunir? Y ya te había dicho que identificaras tus antojos. Entonces ahora que ya identificaste tus antojos, busca el versículo que necesitas. Si tú tienes debilidad por maltratar tu cuerpo, busca un versículo que te diga que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y eso te fortalecerá y le responderás hacia el enemigo. Esa tentación que tienes de golpearte, de hacerte daño, el Señor te va a fortalecer con el versículo que has elegido. Entonces, esa es la manera de buscar esos ingredientes correctos. Yo no sé cuál es tus antojos, no sé cuál es tu debilidad en la que Satanás puede atacarte en estos momentos, solo tú lo sabes. Yo te invito a que puedas identificar correctamente cuáles son esas debilidades y busques ayuda. Si no, lo puedes tú buscar en la Biblia para saber cuál es ese ingrediente correcto para el mal humor. Por ejemplo, si tú vas caminando y te golpeas con una piedra, empiezas a insultar, entonces busca un versículo para retener tu boca, para que ese versículo te fortalezca y te haga no decir esas malas palabras. Si tú eres una persona que te gusta no sé, tener esos deseos impuros, como decía Marian, de pensar en pensamientos sexuales, pues busca un versículo que te pueda fortalecer y en ese momento de debilidad el Señor con la palabra de Él te va a fortalecer y va a hacer que cambies de parecer y ya no hagas. Así, de esa forma vas a vencer esa tentación, como lo hizo Jesús, citando la palabra del Señor. Tú y nosotros debemos controlar nuestros deseos de pecar. Necesitamos escoger los pasajes correctos para podernos llenar y fortalecer de la palabra del Señor y dar una respuesta correcta a Satanás. Porque si no estamos preparados para responder de la manera como lo hizo Jesús, pues Satanás nos va a debilitar y vamos a estar obrando para Él y no para la gloria de Dios. Y siempre nuestra vida debe estar obrando para la gloria de Dios. Recuerda que si tú dices que para nada sirvo, para nada vine a esta tierra, recuerda que tú eres una imagen y semejanza del Señor. Recuerda que el Espíritu de Dios vive en ti y Dios puede cambiarte si tú así lo consideras, si tú así lo deseas. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Si escoges la dieta correcta, siempre va a estar el Señor contigo. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando Satanás se le presentó a Jesús con todas las respuestas que le dio Jesús, citando la palabra del Señor, Satanás ya no tuvo más que decirle y huyó, se fue, se alejó de él. Entonces tú
en esa debilidad que estás teniendo, que ya identificaste, me imagino, la debilidad que puedas estar pasando, el Señor te puede fortalecer si buscas ese ingrediente correcto y sigues la dieta correcta, dándole la gloria a Él y resistiendo al Satanás. Para cada tentación, cada deseo pecaminoso, cada mal apetito que puedas tener, siempre habrá una salida. Si tú así lo deseas, Dios va a ser fiel contigo. 1 Corintios 10:13, como nos decía María, nos dice Jesús a nosotros que pues Él no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Por qué no sea humana? Jesús pasó por muchas cosas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlas. Jesús tuvo muchas tentaciones en esta tierra, igual nosotros las tenemos, pero nos dejó la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, en la cual nosotros podemos leerla, escudriñarla, meditar en ella y atesorarla y responder con los versículos claves y correctos en cualquier debilidad que estemos pasando nosotros. El Señor dice que si tú escoges a Él, Él te va a fortalecer y te va a guiar. Satanás tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Solo mantén la dieta correcta, reúne los ingredientes y escoge seguir esa dieta para poder vencer cuando Satanás venga a nosotros. Usar la palabra de Dios con regularidad para ayudarte a controlar tus antojos. Siempre úsala. No descuides solo escucharla en un momento, sino mantente pendiente en qué áreas necesitas tu ayuda. Y si no sabes qué versículo es el que te puede fortalecer, busca ayuda o pregúntale a algún hermano para que te pueda fortalecer. Grábate ese versículo y siempre que estés pasando por esa debilidad, porque eso no quiere decir que no la vas a volver a tener. O sea, Satanás se irá, pero si tú sigues débil, Satanás regresará y otra vez te atacará. Entonces, por eso tú te tienes que mantener fuerte, tienes que mantenerte activo, tienes que mantener siempre la palabra del Señor en cualquier momento de debilidad para poder vencer a Satanás y así decirle que se vaya para que él vea que tú estás fortalecido con la palabra del Señor. La palabra de Dios es la receta para controlar nuestros antojos. Que el Señor te bendiga. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida tras tus promesas, nunca falla, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo
abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá.